Corría el año de 1348, un año que quedaría marcado en la historia por la llegada de una calamidad sin precedentes. Una sombra se cernía sobre el otrora vibrante pueblo de Ashford, un lugar que hasta entonces había conocido la paz y la prosperidad. La plaga, una bestia con corazón de hielo y aliento de fuego, había llegado. No era solo una enfermedad, sino una fuerza implacable que no mostraba piedad. El aire, antes dulce con el aroma del heno y las flores silvestres, ahora cargaba el hedor de la muerte. La transformación fue rápida y devastadora. Los aldeanos, antes llenos de vida y risas, ahora se movían como almas en pena, sus rostros marcados por el miedo y la desesperación. La alegría había sido reemplazada por un silencio sepulcral. Cada tos, cada fiebre, era un recordatorio escalofriante del enemigo invisible que acechaba entre ellos. La incertidumbre y el terror se apoderaban de sus corazones. El corazón del pueblo, antes un bullicioso centro de actividad, se encontraba inquietantemente silencioso. Las calles, que solían estar llenas de vida, ahora estaban desiertas. El mercado, usualmente rebosante de telas coloridas y productos frescos, yacía desierto. Los comerciantes habían abandonado sus puestos, dejando atrás sus mercancías. Las casas, antes llenas del calor familiar, ahora resonaban con los gritos de los enfermos y el llanto de quienes ya habían perdido a sus seres queridos. La plaga no hacía distinciones. La campana de la iglesia, que antes llamaba a los aldeanos a la oración y la celebración, ahora sonaba lúgubremente, marcando el paso de otra alma al más allá. Cada tañido era un recordatorio de la fragilidad de la vida. La plaga no perdonaba a nadie. No importaba la edad, el estatus social o la salud previa. Todos eran vulnerables. Ricos y pobres por igual sucumbían a su implacable agarre. La enfermedad no discriminaba y su alcance era universal. Las madres lloraban sobre sus hijos sin vida, sus corazones destrozados por el dolor. La pérdida era una constante en cada hogar. Los esposos se aferraban desesperadamente a sus esposas, rezando por un milagro. La fe era lo único que les quedaba en medio de tanta desesperación. El sacerdote del pueblo, con su voz ronca de tanto cantar los últimos ritos, solo podía ofrecer palabras de consuelo y la promesa de una vida mejor en el cielo. Su fe era puesta a prueba cada día. La peste negra, como llegó a conocerse, era más que una enfermedad. Era una fuerza malévola que parecía tener vida propia, una entidad que se alimentaba del sufrimiento humano. Era una fuerza malévola que consumía todo a su paso, dejando tras de sí una estela de desesperación y desolación. Los campos y las aldeas quedaban vacíos, como si la vida misma hubiera sido arrancada de raíz. A medida que los días se convertían en semanas, y las semanas en meses, los aldeanos de Ashford se aferraban al más delgado hilo de esperanza, rezando por un Salvador que los liberara de esta pesadilla. La fe y la esperanza eran sus únicas armas contra un enemigo invisible y despiadado. Una tarde sombría, una figura solitaria apareció en el horizonte, su silueta destacando contra el cielo gris plomo. Un extraño, alto e imponente, montando un corcel negro que parecía deslizarse sobre el camino lleno de baches. La noticia se esparció como reguero de pólvora por el pueblo. Un sanador había llegado. ¿Podría ser esta la respuesta a sus oraciones? Los aldeanos se reunieron a la entrada de Ashford, sus ojos fijos en la figura que se acercaba. La esperanza, frágil como un pájaro recién nacido, titilaba en sus corazones. A medida que el extraño se acercaba, su apariencia, lejos de ser tranquilizadora, les provocaba escalofríos. Estaba cubierto de cuero encerado pesado de pies a cabeza, una manifestación física de la pestilencia que los rodeaba. ¡Es un doctor! ¡Viene a ayudarnos! Pero, ¿qué es esa máscara? Su característica más llamativa, sin embargo, era su máscara. Un apéndice grotesco, parecido a un pájaro, con un pico largo y curvado, era a la vez fascinante y aterrador. El pico, como luego aprenderían, estaba lleno de hierbas aromáticas y especias, un intento débil de alejar la pestilencia que flotaba en el aire. Sus ojos, asomando detrás de pequeñas lentes redondas, contenían una mezcla de conocimiento y desapego que les helaba la sangre. El extraño desmontó, sus movimientos fluidos y deliberados, y examinó a la multitud con una mirada inquietante. Soy el doctor Elías.
He venido a ayudarlos. El doctor Elías no perdió tiempo. Desde el momento en que llegó al pueblo, se puso manos a la obra con una determinación inquebrantable. Se apoderó de la botica abandonada, sus estantes aún llenos de frascos de hierbas y tinturas. El lugar, aunque polvoriento y olvidado, contenía un tesoro de remedios naturales que el doctor estaba ansioso por utilizar. Los habitantes del pueblo, desesperados por cualquier atisbo de esperanza, aceptaron de inmediato, su miedo momentáneamente eclipsado por un destello de optimismo. La llegada de un médico, aunque extraño, les ofrecía una chispa de esperanza en medio de la oscuridad. El hedor de la muerte se aferraba al edificio, un recordatorio sombrío del avance implacable de la enfermedad. Cada rincón del pueblo estaba impregnado de una tristeza palpable, y el aire mismo parecía cargado de desesperación. Sus métodos eran tan inquietantes como su apariencia. Vestido con su máscara de pico y su túnica oscura, el doctor Elías parecía más un espectro que un salvador. Hablaba poco. Su silencio amplificaba el miedo que crepitaba por el pueblo como electricidad estática. Su presencia silenciosa era una constante, y su mirada penetrante parecía ver más allá de lo visible. Examinaba a los enfermos con una curiosidad desapegada, sus manos enguantadas hurgando y palpando sus glándulas inflamadas y llagas supurantes. Cada examen era meticuloso, casi ritualístico, como si buscara algo más allá de los síntomas visibles. Sus tratamientos eran una mezcla extraña de remedios tradicionales y prácticas esotéricas. Utilizaba hierbas conocidas por sus propiedades curativas, pero también recurría a métodos que parecían sacados de un grimorio antiguo. La sangre debe ser purgada para liberar el mal, decía con una voz grave y solemne, como si cada palabra fuera un conjuro. Sangraba a sus pacientes, creyendo que así purgaría la enfermedad de sus cuerpos. Las sanguijuelas y los cuchillos eran herramientas comunes en su arsenal, y cada sesión de sangría era un espectáculo tanto de horror como de esperanza. Administraba brebajes de hierbas tan potentes que su aroma llenaba el aire y se les pegaba en la garganta. Cada poción era una mezcla cuidadosamente preparada, con ingredientes seleccionados por sus propiedades curativas y protectoras. Incluso recurría a prácticas consideradas poco ortodoxas por los curanderos más experimentados. Cantaba encantaciones en voz baja, susurros que parecían resonar en las paredes de la botica. Dibujaba extraños símbolos en las frentes de los enfermos, marcas que decían tenían el poder de alejar los malos espíritus. Y aplicaba cataplasmas hechas con ingredientes que se decían eran tan impuros como efectivos. Cada aplicación era un acto de fe, tanto para el doctor como para sus pacientes. A pesar de sus métodos inquietantes, algunos de los enfermos comenzaron a mostrar signos de mejoría. Las fiebres bajaban, la tos disminuía, y las hinchazones características de los ganglios linfáticos comenzaban a retroceder. La recuperación, aunque lenta, era un rayo de esperanza en un mar de desesperación, y las hinchazones características de los ganglios linfáticos comenzaban a retroceder. Cada pequeño avance era celebrado como una victoria, y la esperanza comenzaba a florecer en los corazones de los aldeanos. La noticia se esparció por el pueblo como una oración, alimentando tanto la esperanza como la sospecha. Los rumores volaban de boca en boca, y cada historia sobre el doctor Elías se volvía más fantástica con cada repetición. ¿Era este doctor Elías un verdadero sanador, enviado por Dios para liberarlos de esta pestilencia? ¿O había algo más siniestro en juego? La duda y la fe se entrelazaban en las mentes de los aldeanos, mientras observaban al misterioso doctor con una mezcla de reverencia y temor. A medida que los días se convertían en semanas y las estaciones cambiaban, la vida en la aldea medieval continuaba su curso. Los aldeanos, aunque agradecidos por la ayuda recibida, no podían evitar sentir una creciente inquietud. Y más aldeanos se curaban bajo el cuidado del doctor Elías, cuya reputación crecía día a día. Sin embargo, con cada recuperación, las miradas de los aldeanos se volvían más cautelosas. Comenzaron a circular rumores de algo más oscuro. Las sombras parecían alargarse y los susurros se volvían más persistentes, llenando el aire con una sensación de temor. Los aldeanos, su gratitud inicial teñida de aprensión, empezaron a notar sucesos peculiares alrededor del enigmático doctor. Sus éxitos eran innegables, pero ¿a qué costo? Siempre trabajaba solo,
sin permitir que nadie se acercara demasiado. Empezaron a notar sucesos peculiares alrededor del enigmático doctor. Sus éxitos eran innegables, pero ¿a qué costo? Siempre trabajaba solo, rechazando la ayuda ofrecida por las mujeres del pueblo. Su comportamiento solitario y reservado solo alimentaba más las sospechas, rechazando la ayuda ofrecida por las mujeres del pueblo. Nunca se quitaba la máscara, ni siquiera para comer o dormir, lo que hacía que su figura fuera aún más misteriosa y temida. Nunca se quitaba la máscara, ni siquiera para comer o dormir. Los aldeanos se preguntaban qué ocultaba detrás de esa máscara, qué secretos guardaba tan celosamente. Ni siquiera para comer o dormir. Sus movimientos eran rápidos y silenciosos, como si siempre estuviera en guardia, siempre vigilante. Sus movimientos eran rápidos y silenciosos. Su presencia a menudo anunciada solo por el tenue aroma a lavanda y algo más, algo metálico e inquietante, que permanecía en el aire después de que él se iba. Su presencia a menudo anunciada solo por el tenue aroma a lavanda y algo más, algo metálico e inquietante, que permanecía en el aire después de que él se iba. Este aroma peculiar se convirtió en una señal de su proximidad, un recordatorio constante de su presencia, que permanecía en el aire después de que él se iba. Los aldeanos comenzaron a asociar este olor con la salvación y el peligro, una mezcla de esperanza y miedo. He escuchado ruidos extraños en la botica por las noches, murmullos y cánticos que no puedo entender. ¿Qué tipo de ruidos? ¿Podría ser algún tipo de ritual? ¿Qué crees que está haciendo? ¿Es posible que esté invocando algo? Por la noche, ruidos extraños emanaban de la botica, una cacofonía de cánticos, golpes y ocasionalmente un grito que helaba la sangre. Los aldeanos se preguntaban qué clase de prácticas se llevaban a cabo en la oscuridad. Golpes y ocasionalmente un grito que helaba la sangre. Los pocos valientes que se atrevieron a asomarse por las ventanas hablaban de la luz parpadeante de las velas, figuras sombrías y el aroma penetrante de hierbas tanto familiares como desconocidas. Los pocos valientes que se atrevieron a asomarse por las ventanas hablaban de la luz parpadeante de las velas, figuras sombrías y el aroma penetrante de hierbas tanto familiares como desconocidas. Estas visiones solo alimentaban más los rumores y el miedo. Figuras sombrías y el aroma penetrante de hierbas tanto familiares como desconocidas. Los rumores se esparcieron como la pólvora por el pueblo azotado por la peste. Los rumores se esparcieron como la pólvora por el pueblo azotado por la peste. Algunos susurraban que el doctor Elías era un hechicero, usando magia negra para sanar a los enfermos. Algunos susurraban que el doctor Elías era un hechicero, usando magia negra para sanar a los enfermos. Otros afirmaban que estaba aliado con el mismísimo diablo, negociando almas con cada vida que salvaba, usando magia negra para sanar a los enfermos. Otros afirmaban que estaba aliado con el mismísimo diablo, negociando almas con cada vida que salvaba. La verdad, sin embargo, permanecía envuelta en misterio, tan esquiva y amenazante como la plaga misma. Otros afirmaban que estaba aliado con el mismísimo diablo, negociando almas con cada vida que salvaba. La verdad, sin embargo, permanecía envuelta en misterio, tan esquiva y amenazante como la plaga misma, negociando almas con cada vida que salvaba. La verdad, sin embargo, permanecía envuelta en misterio, tan esquiva y amenazante como la plaga misma. La verdad, sin embargo, permanecía envuelta en misterio, tan esquiva y amenazante como la plaga misma. Los aldeanos, atrapados entre la gratitud y el miedo, no sabían en quién confiar, tan esquiva y amenazante como la plaga misma. Y así, en medio de la incertidumbre y el temor, la figura del doctor Elías se convirtió en un enigma, un susurro en las sombras que nunca se desvanecía.